40 millones de pesos desaparecidos en contratos de papel, obras que nunca se construyeron, insumos de pandemia que nunca llegaron a ningún hospital, caminos que solo existen en documentos firmados con tinta y destruidos con mentiras, y un exalcalde que durante 2 años dijo públicamente que no había tomado ni un solo peso, que todo estaba resuelto, que había devuelto lo que le pedían y que México lo había absuelto. Ese hombre estaba equivocado, porque cuando las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo llegaron a su puerta, no llegaron solas, llegaron con orden de aprehensión, con carpeta de investigación, con peritos de la Auditoría Superior del Estado, que habían pasado meses revisando cada transacción, cada contrato sin soporte documental, cada transferencia bancaria a empresas que existían solo en papel, y llegaron con el nombre completo de un esquema que ya había producido más de 13 detenciones en el estado, que ya había tumbado a un excontralor fugado a Miami, que ya tenía sentenciados a otros alcaldes con años de prisión. La estafa siniestra no terminó con una rueda de prensa, terminó con esposas. Lo que te voy a contar hoy no es la historia de un error contable ni de un malentendido administrativo, es la historia de cómo un sistema de corrupción diseñado desde las alturas del gobierno estatal de Hidalgo utilizó a presidentes municipales como conductores de recursos que nunca llegarían a las comunidades que los necesitaban. Es la historia de cómo ese sistema funcionó durante años con la protección del aparato institucional, y es la historia de cómo ese aparato finalmente colapsó sobre las mismas personas que creyeron que jamás enfrentarían consecuencias reales. Hay 4 cosas concretas que quiero que entiendas cuando termines de leer esto. La primera, ¿qué era exactamente la estafa siniestra como mecanismo operativo y quién la diseñó desde arriba? La segunda, ¿quién es Salvador Jiménez Calzadilla y por qué su caso es distinto al de los otros alcaldes atrapados en el mismo esquema? La tercera, ¿cómo ocurrió la captura? ¿Qué encontraron los peritos cuando revisaron la cuenta pública de Tepeji del Río y qué dicen exactamente los documentos? Y la cuarta, ¿qué significa esta detención para el proceso político en Hidalgo y para el proyecto de transformación que hoy enfrenta a los residuos del viejo régimen con herramientas legales, no con discursos? Empecemos desde arriba, porque si no entiendes cómo estaba armado el esquema, la detención de un exalcalde parece un hecho aislado, no lo es. El gobierno del estado de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad Meneses operó, según lo que documenta la investigación de la Procuraduría, un mecanismo de extracción de recursos públicos que tenía una elegancia técnica perversa. No era robo a mano armada, era ingeniería financiera diseñada para que el dinero saliera del erario, con todos los formulismos legales cubiertos, y llegara a donde nadie iba a preguntar por él. El esquema funcionaba así. Los presidentes municipales recibían comunicaciones desde la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado, entonces dirigida por Jessica Blancas Hidalgo, ofreciendo apoyos extraordinarios para obras de infraestructura o para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. Recursos que, en el contexto de una pandemia global, tenían una justificación política casi irrefutable. ¿Quién se iba a oponer a que un municipio recibiera dinero para construir caminos o comprar insumos médicos en el peor momento sanitario de la historia reciente? Los recursos llegaban a las cuentas municipales mediante adjudicación directa, sin licitación, sin concurso público, sin proceso competitivo que obligara a comparar precios o verificar capacidades. Y una vez que el dinero estaba en las cuentas del municipio, el mecanismo continuaba. Los contratos se firmaban con empresas que existían en papel, con RFC vigente, con facturas electrónicas emitidas con toda la formalidad requerida por el SAT. Pero las obras no se ejecutaban, los materiales no llegaban, los insumos médicos no aparecían en ningún hospital ni centro de salud de la región. Lo que existía era documentación perfectamente armada para superar una auditoría ordinaria. Lo que no resistió fue una auditoría extraordinaria.
Cuando la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar comenzó a revisar las cuentas públicas de los municipios del estado con una profundidad que el anterior gobierno nunca había permitido, lo que encontraron fue una cartografía de contratos simulados que se extendía por al menos 13 municipios: Yagualica, con desvíos que superan los 29 millones de pesos, Epazoyucán con 14 millones, otros municipios con desvíos que suman cientos de millones de pesos cuando se consolidan en el expediente completo. El hombre que funcionó como articulador central de este esquema, según la investigación, fue César Román Mora Velázquez, excontralor del Estado durante la administración de Fayad. Un contralor es el funcionario que en teoría debe vigilar que el dinero público se gaste como corresponde, que los contratos estén bien firmados, que los proveedores sean reales, que las obras existan. El hombre encargado de vigilar el erario era, de acuerdo con los documentos de la Procuraduría, uno de los operadores centrales del esquema que saqueaba ese mismo erario. Y cuando las investigaciones comenzaron a cerrarse sobre él, Mora Velázquez optó por la única salida que el viejo régimen conoce bien cuando la justicia empieza a llegar. Se fue a Miami, permaneció varios meses prófugo, pero la Procuraduría emitió una alerta con Interpol y la colaboración entre agencias de Estados Unidos y México produjo lo que el excontralor creía imposible. Fue detenido en Florida, no había distancia suficiente, no había protección que alcanzara para cubrirlo. El expediente era demasiado sólido y los aliados que creía tener en los niveles superiores del sistema ya no estaban en posición de proteger a nadie. Ese es el universo en el que opera el caso de Salvador Jiménez Calzadilla. Jiménez Calzadilla llegó a la presidencia municipal de Tepeji del Río bajo las siglas del PRI, en un municipio que tiene una identidad industrial relevante dentro de Hidalgo. No era un pueblo alejado ni sin recursos, era un municipio con actividad económica, con industria, con una cuenta pública que tenía movimientos que debían ser monitoreados con rigor. Su periodo abarcó de 2020 a 2024, 4 años en los que, según los documentos que la Auditoría Superior del Estado revisó línea por línea, ocurrieron irregularidades en la cuenta pública de 2022 que suman más de 40 millones de pesos. No es una estimación gruesa. La auditoría identificó los conceptos específicos, las fechas de las transferencias, los nombres de los proveedores, los CFDI emitidos y la ausencia de soporte documental que los respaldara. Materiales de construcción que no tienen acreditación de entrega, renta de maquinaria sin bitácora de uso, material eléctrico y electrónico sin recepción formal, insumos médicos comprados en pandemia que no tienen trazabilidad en los centros de salud del municipio, artículos de limpieza transferidos a un proveedor sin comprobante del gasto, llantas de diversas rodadas facturadas el mismo día con un CFDI que, según el análisis técnico de la auditoría, carece de soporte documental real. Cuando estos hallazgos se convirtieron en denuncias penales ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la República, Jiménez Calzadilla adoptó una postura que conocemos bien en la historia de la corrupción mexicana, la postura del que admite parcialmente para cerrar el expediente sin enfrentar consecuencias reales. Dijo que había devuelto 58 millones de pesos al gobierno del estado. Dijo que había actuado de buena fe siguiendo indicaciones del gabinete de Fayad. Dijo que un funcionario llamado Aldo Araujo Martínez le ofreció el acceso a los recursos extraordinarios actuando en nombre del entonces secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar. Y al cierre de su gestión en 2024 llegó a declarar públicamente que el asunto de la estafa siniestra había quedado resuelto sin responsabilidad penal para él. Esa declaración resultó ser una lectura incorrecta de lo que estaba pasando, porque lo que Jiménez Calzadilla interpretó como el cierre del expediente era, en realidad, el inicio de la fase más seria de la investigación. La unidad especial para la investigación del maxiproceso que había creado la Procuraduría de Hidalgo no cerraba carpetas porque un exalcalde devolviera dinero. Cerraba carpetas cuando las pruebas estaban completas y cuando la orden de aprehensión
aprehensión estaba lista para ejecutarse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Si llevas tiempo siguiendo este tipo de análisis, ya sabes que los procesos de corrupción del viejo régimen no colapsan en un día. Se construyen expedientes durante meses, a veces durante años. Se consolidan pruebas, se rastrean transferencias, se verifican contratos, se identifican testigos. Y cuando todo eso está listo, la captura no es una sorpresa para la Procuraduría, es la conclusión lógica de un trabajo que ya estaba terminado. Si este contenido te parece importante, si sientes que México necesita que estas historias se cuenten con detalle y con contexto, este es el momento de suscribirte al canal. Dale clic al botón y activa la campanita. Los videos que vienen en los próximos días van a profundizar en cada ángulo de la estafa siniestra y en los expedientes que todavía no han llegado a los tribunales, pero que ya están listos. Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Coordinación de Unidades de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ejecutaron la orden de aprehensión en el propio municipio de Tepeji del Río. No hubo operativo espectacular, no hubo resistencia, no hubo fuga de última hora hacia ningún estado vecino. La captura fue limpia. El exalcalde fue presentado ante el juez de control en las horas siguientes y en esa audiencia el Ministerio Público formuló la imputación formal con cargos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado por la presunta celebración de contratos ilegales que causaron un daño al erario municipal que los documentos cuantifican en 40,168,926 pesos. El juez revisó las pruebas, consideró que los elementos aportados por el Ministerio Público eran suficientes para la vinculación a proceso y decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar. Jiménez Calzadilla quedó detenido en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, el mismo lugar donde ya enfrentaba otro proceso penal que había derivado de otro frente de la misma investigación. Porque hay algo en este caso que conviene explicar con claridad, porque es revelador de cómo opera este tipo de expediente cuando la Procuraduría construye su caso con solidez. Días después de esa primera vinculación a proceso por peculado, el mismo juez dictó una segunda vinculación a proceso en contra del exalcalde, esta vez por un cargo completamente distinto, un laudo laboral. Un trabajador del ayuntamiento que había sido despedido de manera injustificada demandó al municipio. El ayuntamiento perdió el juicio laboral. El laudo ordenó el pago de 740,187 pesos, una suma que comparada con los 40 millones del cargo principal puede parecer menor, pero Jiménez Calzadilla ignoró la orden judicial de cubrir ese laudo y esa omisión, ese desprecio por una resolución judicial que beneficiaba a un trabajador sin poder ni conexiones, se convirtió en un segundo cargo penal que se sumó al expediente principal. Ese detalle importa, no porque los 740,000 pesos sean el corazón del caso, importa porque es la fotografía más precisa de cómo operaban los representantes del viejo régimen. No solo desviaban los recursos públicos grandes, también ignoraban las sentencias que protegían a los más débiles. El trabajador despedido injustamente era una molestia menor, una orden judicial que podía dejarse sin atender porque ¿quién iba a hacer algo al respecto? La respuesta resultó ser la misma Procuraduría que ya tenía al exalcalde entre rejas. Quiero que visualices la escena exactamente como ocurrió, no en Tepeji del Río, sino unos meses antes en los municipios más pobres del estado, en las comunidades que recibieron los contratos de papel. Hay caminos en Yagualica que debían haberse construido con el dinero que desapareció. Hay clínicas en Epazoyucán que debían tener los insumos que se facturaron y nunca llegaron. Hay familias que durante la pandemia de COVID-19 vivieron en municipios con presidentes que firmaban contratos por equipos de protección y medicamentos que los proveedores facturaron y jamás entregaron. Esas familias no tenían nombre en ninguna rueda de prensa, no aparecieron en ningún comunicado oficial cuando el esquema estaba activo. Eran el costo invisible de un sistema que convirtió la emergencia sanitaria más grave del siglo en una oportunidad de negocio para los operadores del régimen. Y mientras eso ocurría, Salvador Jiménez Calzadilla se identificaba políticamente con el entonces gobernador Omar Fayad Meneses, quien hoy se desempeña como embajador de
México en Noruega, cuando Fayad dejó el PRI para encabezar su grupo plural independiente. El exalcalde de Tepeji fue uno de los que se incorporó a esa agrupación junto con otros presidentes municipales y diputados locales que habían llegado a sus cargos durante el mandato del último gobernador priista de Hidalgo. Esa lealtad política tiene ahora una dimensión jurídica que ningún comunicado de Grupo Plural puede borrar. Piensa en lo que eso significa. Un exgobernador que hoy representa diplomáticamente a México en Europa, mientras el sistema judicial de su propio estado procesa uno por uno a los presidentes municipales que operaron bajo su administración. 13 alcaldes vinculados al mismo esquema, un excontralor extraditado desde Miami, un exoficial mayor con sentencia de 12 años y ahora el exalcalde de Tepeji del Río con prisión preventiva justificada y 2 vinculaciones a proceso activas. ¿Cuántos más hay en ese expediente que todavía no han sido llamados a comparecer? Esa es la pregunta que los abogados del viejo régimen en Hidalgo llevan meses haciéndose en silencio. ¿Por qué la unidad especial para la investigación del Maxi Proceso no fue creada para cerrar el expediente de unos cuantos alcaldes? Fue creada para desmantelar la estructura completa, y una estructura que desvió 520 millones de pesos en contratos simulados no opera con presidentes municipales actuando solos. Necesita autorizaciones, necesita silencio institucional, necesita que los mecanismos de control del Estado miren hacia otro lado en el momento preciso. La pregunta de quién miraba hacia otro lado y por instrucción de quién es la que la investigación no ha cerrado públicamente todavía. Hay algo en la trayectoria de este caso que vale la pena analizar con detalle, porque explica por qué la detención de Jiménez Calzadilla no fue inmediata, sino que llegó después de un proceso largo y específicamente construido. Cuando la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo realizó la revisión de la cuenta pública 2022 de Tepeji del Río, lo que encontró no fue un error contable que pudiera atribuirse a negligencia administrativa. Lo que encontró fue un patrón, contratos sin soporte documental que no se concentraban en un solo rubro, sino que se distribuían en categorías distintas: construcción, maquinaria, material eléctrico, insumos médicos, artículos de limpieza, fertilizantes, llantas. La dispersión en categorías distintas es una señal técnica relevante. No es la firma de alguien que cometió un error, es la firma de alguien que sabía exactamente qué rango de irregularidades podía pasar desapercibido en una auditoría ordinaria. El acta circunstanciada SEH-DGFSM-007-TR-2022 documenta cada una de estas observaciones. Ese número de expediente no es un detalle burocrático, es el documento que convirtió sospechas en evidencia verificable. Es la diferencia entre una acusación política y un proceso judicial con sustento, y es lo que hizo que la Procuraduría pudiera solicitar una orden de aprehensión que el juez de control consideró procedente en todos sus términos. El Ministerio Público no llegó al juicio con presunciones, llegó con transferencias bancarias rastreadas con CFDI emitidos, cuya cadena de entrega no tiene respaldo, con contratos firmados sin autorización del Cabildo Municipal, como lo exige la ley, con proveedores cuya actividad real no corresponde a los servicios que facturaron. Llegó con un expediente que había pasado por la revisión de la Auditoría del Estado, por la Secretaría de la Contraloría y por la Unidad Especial de Investigación del Maxi Proceso. 3 filtros institucionales distintos, todos apuntando en la misma dirección. Cuando ese nivel de documentación llega a un juez de control, la vinculación a proceso no es una sorpresa, es la consecuencia natural de un trabajo de investigación hecho con rigor. Los detractores de este proceso, las voces del bloque conservador que durante décadas defendieron el modelo del que Fayad y su gabinete eran producto, van a intentar enmarcar estas detenciones como persecución política. Lo van a decir con esa fraseología que ya conocemos, que la transformación usa a las fiscalías como arma, que los procesos están contaminados políticamente, que el Estado de Derecho exige presunción de inocencia.
Pero hay un problema con ese argumento cuando se aplica al caso de la estafa siniestra en Hidalgo. El problema es que los documentos existen. Las transferencias bancarias tienen fecha, hora y número de cuenta. Los CFDI que fueron emitidos por el SATE con datos verificables. Las empresas que recibieron los contratos tienen RFC, tienen domicilio fiscal, tienen historial tributario que puede consultarse. Y las obras, los materiales, los insumos, los servicios que esos contratos decían financiar no existen en los registros físicos de los municipios. No es la palabra del gobierno contra la palabra del exalcalde, es la cuenta pública contra la realidad física de lo que se supone que debía existir en el municipio y no existe. Esa diferencia entre lo que los documentos dicen que se construyó y lo que las comunidades tienen en sus calles, en sus clínicas, en sus caminos, es la prueba más contundente que cualquier expediente puede tener. Y es la razón por la que los abogados defensores del viejo régimen van a tener un trabajo muy complicado ante los tribunales. Quiero hablar de lo que este esquema significó en términos concretos para las comunidades de Hidalgo, porque es la parte de esta historia que los datos financieros no logran transmitir completamente. La pandemia de COVID-19 no fue igual para todos en México. Para las comunidades rurales e indígenas del estado de Hidalgo, fue una emergencia sin red de protección suficiente. Hubo municipios donde los centros de salud no tenían equipo de protección personal para los médicos y enfermeras que seguían atendiendo consultas, donde los insumos básicos para atender casos graves no llegaban, donde las familias veían a sus enfermos deteriorarse sin posibilidad de acceso a hospitales de tercer nivel que ya estaban saturados. En ese contexto, el gobierno federal y el gobierno estatal activaron mecanismos de transferencia extraordinaria de recursos. La lógica era que el dinero llegaría rápido, sin las demoras de los procesos licitatorios ordinarios para responder a una crisis que no podía esperar tiempos burocráticos. La adjudicación directa en ese contexto de emergencia tenía una justificación que cualquier ciudadano podía entender. Lo que ningún ciudadano podía imaginar es que esa misma urgencia, ese mismo mecanismo que se diseñó para proteger a las comunidades más vulnerables, fuera el vehículo que eligieron los operadores del esquema para vaciar los recursos con mayor velocidad y menor escrutinio. Los insumos médicos que Tepeji del Río facturó en 2022 suman, según la auditoría, más de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos en insumos médicos y medicamentos que tienen una factura electrónica emitida con todos los requisitos del SAT, que tienen una póliza de egreso que indica que el pago fue realizado y que no tienen ningún registro de recepción en ningún centro de salud del municipio. ¿A dónde fueron esos 4 millones? Los peritos de la auditoría saben a dónde salieron del erario. La investigación de la Procuraduría tiene hipótesis muy específicas sobre a dónde llegaron, y el proceso judicial que viene va a tener que responder esa pregunta con evidencia que ya está en el expediente. Pero mientras ese proceso avanza en los tribunales, las comunidades de Tepeji del Río siguen siendo las mismas comunidades que durante esos años vieron pasar los recursos sin recibir lo que esos recursos debían construir para ellas. Hay un perfil político de Salvador Jiménez Calzadilla que conviene no perder de vista porque explica parte de la dinámica que hizo posible su participación en el esquema y que ahora complica su defensa en términos no solo legales sino narrativos. Jiménez Calzadilla no era un alcalde periférico sin conexiones, era un priista de la cepa falladista de los que siguieron a su gobernador, incluso cuando Fallat abandonó el PRI para construir su propio espacio político. Esa lealtad personal al gobernador, esa disposición a moverse del partido histórico hacia la nueva agrupación que el jefe de su red construía, es la señal de alguien que entendía el sistema no como una estructura institucional, sino como una red de lealtades personales donde la protección fluía de arriba hacia abajo y la obediencia fluía de abajo hacia arriba. En ese sistema, la instrucción de Aldo Araujo Martínez, el funcionario que Jiménez Calzadilla señaló como quien le ofreció el acceso a los recursos extraordinarios, no habría sonado como una propuesta anónima, habría sonado como una señal del propio gabinete, una oportunidad que el sistema ofrecía a los alcaldes leales. Ese es el argumento que la defensa de Jiménez Calzadilla probablemente va a intentar sostener, que actuó dentro de una lógica sistémica que no creó, que siguió instrucciones de funcionarios superiores, que la cadena de mando llegaba más arriba de lo que la acusación actual establece.
El problema con ese argumento es que no borra la responsabilidad penal del que firma los contratos. El presidente municipal que autoriza las transferencias, que firma los contratos sin la aprobación del cabildo como lo exige la ley, que recibe los recursos y no puede demostrar que se aplicaron en lo que la ley ordenaba, tiene una responsabilidad directa que no se transfiere completamente hacia arriba por más que la instrucción haya venido de alguien con mayor rango. Los tribunales lo saben, la procuraduría lo sabe y los otros 12 alcaldes que ya pasaron por este mismo proceso lo aprendieron de una manera muy concreta. Si llegaste hasta este punto es porque este tema te importa y porque entiendes que la corrupción en México no es un problema abstracto ni un número en un informe de auditoría. Es dinero que sale de los municipios más pobres del país, que pasa por empresas de papel, que termina en cuentas que el expediente está rastreando y que nunca se convirtió en el camino, en el centro de salud, en el insumo médico que las familias necesitaban. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale clic al botón y activa la campanita. Lo que viene en los próximos días es la continuación de esta historia, con los nombres que todavía no han llegado a los tribunales, pero que ya están en el expediente. No te lo puedes perder. El caso de Tepeji del Río tiene un elemento adicional que la auditoría documentó y que todavía no ha generado la atención que merece. Los 40 millones de pesos de irregularidades identificadas en la cuenta pública 2022 son el cargo principal, pero la auditoría también detectó observaciones en la cuenta pública 2023 del municipio que superan los 40 millones de pesos adicionales. Irregularidades con contratos simulados, obras no ejecutadas, probables desvíos de recursos que son distintos al cargo por el que Jiménez Calzadilla fue vinculado a proceso. Eso significa que el expediente que hoy tiene a un exalcalde en el Centro de Reinserción Social de Pachuca es potencialmente solo una parte de la historia de Tepeji del Río bajo esa administración. La cuenta pública 2023 está en proceso de revisión. Las denuncias penales que generó ya fueron presentadas ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la República, y el proceso judicial que se abre con esta vinculación tiene 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el Ministerio Público va a fortalecer su acusación con elementos adicionales. Lo que conocemos hoy es la apertura del proceso, no es el inventario completo de lo que ocurrió en ese municipio durante 4 años. La estafa siniestra como nombre fue elegido por el gobierno de Menchaca con una intención muy específica. La referencia implícita a la estafa maestra del gobierno federal de Enrique Peña Nieto no es accidental, es el reconocimiento de que el esquema de Hidalgo operó con una lógica similar. Recursos públicos canalizados a través de adjudicaciones directas hacia entidades que facturaban sin entregar, con la diferencia de que en el caso de Hidalgo el proceso judicial ha producido detenciones reales, vinculaciones a procesos, sentencias con años de prisión, extradiciones desde Estados Unidos, lo que la estafa maestra federal nunca produjo de manera sistemática y contundente. La investigación estatal en Hidalgo está produciendo expediente por expediente, detenido por detenido, tribunal por tribunal. Esa diferencia no es menor, es la diferencia entre un sistema que simula perseguir la corrupción y un sistema que efectivamente la procesa con consecuencias penales reales para quienes la cometieron. 13 alcaldes, un excontralor extraditado, un exoficial mayor con 12 años de sentencia, un exalcalde de Pasoyucán con 8 años y multa de 4 millones de pesos, y ahora Salvador Jiménez Calzadilla con prisión preventiva justificada, 2 vinculaciones a proceso activas y la cuenta pública 2023 todavía en revisión. El viejo régimen en Hidalgo creyó que el aparato que lo protegió durante décadas seguiría funcionando eternamente. Estaba equivocado. El aparato cambió de manos y con él cambió la dirección de las investigaciones. No hay impunidad eterna. Hay impunidad que dura hasta que el Estado decide terminarla. La pregunta que queda abierta cuando se analiza este caso con la profundidad que merece no es si habrá más detenciones. Habrá.
El expediente es demasiado amplio, demasiado documentado y el proceso tiene demasiado impulso institucional para detenerse con las 13 detenciones que ya produjo. La pregunta es hasta qué nivel de la cadena llegará, porque los presidentes municipales firmaban los contratos, pero alguien en la Secretaría de Finanzas autorizaba las transferencias, alguien en la Secretaría de Gobierno facilitaba el proceso, alguien con visión de conjunto sabía cuántos municipios estaban participando en el esquema y cuánto dinero estaba saliendo del erario al mismo tiempo. Esa persona o esas personas todavía no están en el Centro de Reinserción Social de Pachuca. Pero los expedientes no se construyen de una sola vez, se construyen por capas, con cada detenido que entrega información, con cada celular decomisado que revela conversaciones, con cada transferencia rastreada que conecta una cuenta con la siguiente. Y la unidad especial para la investigación del maxiproceso en Hidalgo lleva suficiente tiempo activa y ha producido suficientes resultados para que nadie que participó en este esquema pueda dormir completamente tranquilo esta noche. La estafa siniestra no terminó en Tepeji del Río, terminará cuando el último expediente llegue al tribunal que le corresponde, y ese momento todavía no ha llegado. Si llegaste hasta acá, ya sabes más de lo que ningún comunicado oficial te va a contar sobre cómo funcionó este esquema y a dónde lleva la investigación. Comparte esto con alguien que crea que la corrupción en México no tiene consecuencias reales, que le diga eso al exalcalde que está en Pachuca esperando juicio. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque el próximo video va a entrar al expediente de César Román Mora Velázquez, el excontralor que creyó que Miami era suficientemente lejos y descubrió que no lo era. Esa historia tiene capas que todavía no se han contado aquí y las vamos a contar con detalle. Los que saquearon Hidalgo pensaron que el tiempo los absolvería. El tiempo los está encontrando.